Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Al darles la bienvenida, les recordamos que estamos en el segmento Creed en sus profetas. Y en esta parte, para la comprensión a través del Espíritu de Profecía, le damos también la bienvenida al Pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, y lo hacemos para continuar leyendo, meditando, encontrando lecciones en el capítulo 4 del libro de Números. Sin duda, Números nos trae muchas cosas. Continúa también un poquito revisando la tarea de una tribu que era muy especial para Dios. Era la tribu de los levitas. Y todo el capítulo 4 de Números está realizando un detalle de las tareas de los levitas. Entonces, Elena White nos ayuda a comprender cuál era la responsabilidad general, podríamos decir, de los levitas, ¿no? Después vamos a especificar. ¿Nos dice algo al respecto? Sí, yo quiero compartir una cita del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, que dice así: a los levitas se le confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con él, tanto en el campamento como cuando se viajaba. Cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, eran ellos quienes desarmaban la sagrada tienda, y cuando se llegaba a donde se había de hacer alto, ellos debían levantarla. A ninguna persona de otra tribu se le permitía acercarse so pena de muerte. Así que la responsabilidad del levita, el sacerdote, el ministro, el religioso, era cuidar del ritual, era cuidar del ceremonial, era cuidar del templo que, como sabemos, era un templo portátil, porque la ciudad también era portátil, ¿no? O sea, iban acampando y avanzando en su caminata por el desierto. Así que ellos tenían que desarmar, tenían que llevar, tenían que instalar, tenían que cuidar todo el ritual. Y el libro nos va explicando, ¿no?, de todos los procedimientos y de toda la responsabilidad de estos líderes espirituales, llamados levitas, que eran los sacerdotes, que cumplían esta función por elección, por designación de Dios. Qué cuidadoso habrá sido el trabajo de ellos, ¿no? Armar y desarmar, y además el santuario ese armable tenía que ser bien cuidado. Había muebles muy especiales que habían sido hechos por obra de artesanos, obra finísima, y el cuidado ha debido ser realmente minucioso. Claro, tenía que ser así, porque todos esos muebles, como así los servicios, los cultos, ilustraban la santidad de Dios, el poder de Dios,
la misericordia de Dios, el precio del pecado y el costo del rescate en ese cordero anticipado, ilustrado, prometido, que había de venir para dar su vida y para redimir a la humanidad. Entonces tenían que ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos por lo que representaba, por lo que tenían en sus manos, por lo que eso ilustraba y porque tenía que mantenerse claro la vigencia de esa enseñanza. Sin duda, porque dice aquí el pasaje que se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con él. Esto es no solamente armar, desarmar, sino también todo el servicio. Y habían dos grandes servicios, digamos, el servicio diario, que era el culto, ¿no? Que se hacía desde encender la ofrenda en la mañana, el sacrificio vespertino en la tarde y todo el día, pero también había el día final del año, que era el día de la expiación. Cada levita, cada sacerdote ocupaba su lugar de manera específica, y eso implica también que el Señor, como lo hemos mencionado anteriormente, es un Dios que cuida los detalles, un Dios de orden. Así es. Y cada mueble solito, y todos los muebles en su conjunto, y todo el santuario, y cada servicio, todo apuntaba a un mismo hecho, al gran amor de Dios en pagar el precio infinito, en la muerte de Jesús para redimirnos de nuestros pecados. Pues bien, realmente ha sido muy interesante analizar esta responsabilidad general de los levitas y muy aclarador, ¿no? Esta cita muy aclaradora, porque nos muestra, nos ayuda a comprender todo lo que implicaba el servicio de los levitas. Pero Leví, que era uno de los hijos de Jacob, el cuarto hijo, había tenido 3 hijos que constituían esos hijos, esos descendientes primeros de Leví, las 3 grandes ramas de la familia de los levitas, ¿no? Gersón, Coat y Merari. Y estos 3 descendientes de los hijos de Leví se habían dividido, ¿no? Dios a través de Moisés les había establecido responsabilidades muy específicas. ¿Cómo nos ayuda el espíritu de profecía a entender estas responsabilidades que tenían las 3 grandes familias de la tribu de Leví? En primer lugar, quiero repasar que Dios es un Dios de orden, su proyecto está diseñado con claridad y también hay distribución de las responsabilidades para que todos puedan sentirse parte del plan de Dios. Claro. Y entonces ahora quiero leer esta declaración que dice: los levitas estaban repartidos en 3 divisiones descendientes de los 3 hijos de Leví, y cada una tenía asignada su obra y posición especiales. Tenían un lugar y tenían una tarea. Frente al tabernáculo y cercanas a él estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Al sur estaban los coatitas, que tenían la obligación de cuidar del arca y del resto del mobiliario. Al norte estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo las columnas, los zócalos, las tablas, etc. Y atrás estaban los gersonitas, a quienes se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. Y alguien podría decir: Pastor Eber, y bueno, ¿qué importancia tiene para nosotros saber estos detalles? No tiene ninguna importancia, a menos que recordemos que Dios es un Dios de orden, que Dios integra a todos en el orden, que hay un lugar para todos en el gran plan de Dios, y que todo es importante cuando entendemos que hay un solo cuerpo del cual Dios es la cabeza. Y es Pablo el que va a utilizar después, mucho tiempo después, la figura del cuerpo para aplicarla a la iglesia. Claro. Y para decir que en un cuerpo hay distintos órganos, unos más chiquitos, unos más vistos, otros menos vistos, pero que cada uno de ellos tiene su lugar y su función dentro del cuerpo, y que no se le ocurre a la mano pelear contra la otra mano, claro, porque son complementos, y que no se le ocurre a un ojo decirle al otro que no lo necesita, y que todos esos órganos y miembros de ese cuerpo que tienen su lugar en el cuerpo dependen y mueven, o sea, desarrollan sus movimientos bajo la indicación del cerebro, de la cabeza. Y entonces Pablo dice que ese cuerpo ilustra a la iglesia y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es maravilloso, Pastor Eber, pensar que en el gran plan de Dios hay un lugar para todos.
con orden, con sencillez, y que lo que cada uno tiene para hacer es importante para hacer. Dios ha distribuido dones y talentos, podemos ser diferentes, tan diferentes como una mano es diferente del hígado, pero el cuerpo necesita tanto de la mano como del hígado. Y entonces en la iglesia hay lugar para todos, cumpliendo el gran y único propósito de Dios, siendo liderados por la única cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Así que estos detalles nos hablan, nos ilustran, nos enseñan que en el gran proyecto de Dios hay orden y hay una invitación para que todos seamos parte de su proyecto de salvar. Me queda solamente un comentario y a la vez una interrogante para poder compartir con nuestros amigos. Si cada uno recibe su tarea y la cumple con responsabilidad, seguramente las bendiciones van a venir, como vinieron las bendiciones para la tribu de Leví. Exactamente así como lo planteaste es. Y entonces esa invitación para participar de manera ordenada en nuestras responsabilidades, tal vez así en cortitas palabras. Sí, yo digo que si Dios, que puede hacer las cosas solo y mejor que nosotros, se digna a integrarnos y a darnos un lugar en su gran proyecto de salvar, la pregunta es, ¿por qué no aceptar la invitación y cumplir con el sueño de Dios? El sueño de Dios. Este es un pensamiento solemne. Mientras meditamos en esto, queremos proponerles un consejo en este instante. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Queremos agradecer a Dios y una de las mejores formas es a través de la oración. Gracias, Señor, por tu proyecto maravilloso de salvarnos y de utilizarnos para salvar a otros. Gracias porque en tu proyecto, en tu plan, hay un lugar para cada uno de tus hijos, porque todos tenemos una obra a realizar, una misión a cumplir, porque todos somos miembros de un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Señor, por favor, dirige nuestra vida para que no solo aceptemos la salvación, sino también para que la compartamos con fidelidad. Bendícenos a todos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Nuestro encuentro el día de mañana.